El cielo se partió en dos. No fue una tormenta, no fue un relámpago común, fue fuego, fuego real, cayendo del cielo como lluvia. Pero en lugar de agua, lo que tocaba la tierra se convertía en cenizas. Las calles de Sodoma ardían, los edificios colapsaban, la gente corría, gritaba, intentaba escapar de algo que no tenía escapatoria posible. Todo lo que existía en esa ciudad estaba siendo borrado del mapa en cuestión de minutos. Y en medio de ese caos absoluto, una familia corría. Un hombre, su esposa y sus 2 hijas. 4 personas huyendo de la destrucción más grande que habían visto en toda su vida. Un ángel los había tomado de la mano, literalmente, y los había sacado de la ciudad antes de que todo comenzara. La instrucción era simple, directa, sin margen de error. Corran, no se detengan, no miren atrás. Corrieron, pero entonces, a mitad del camino, algo pasó. La esposa de Lot miró atrás, y en ese instante se convirtió en una estatua de sal. Eso es lo que dice Génesis 19:26. Una sola línea, sin explicación, sin contexto adicional. Solo ese hecho frío. Miró atrás y se convirtió en sal. Durante siglos, la gente ha leído ese versículo y ha pensado que fue un accidente, que fue curiosidad, que fue un descuido, que simplemente no pudo resistir ver qué estaba pasando detrás de ella. Pero eso no es toda la historia. Lo que realmente estaba pasando en el corazón de esa mujer en ese momento es algo mucho más profundo, mucho más humano y mucho más cercano a lo que tú y yo vivimos hoy de lo que nos gustaría admitir. Necesitamos entender quién era Lot, de dónde venía y cómo había llegado a vivir en Sodoma, porque nadie llega a una ciudad como esa de la noche a la mañana. Hay una historia detrás. Hay decisiones previas, hay un camino que se fue construyendo paso a paso, elección por elección. Lot era el sobrino de Abraham, eso es importante. Creció cerca de uno de los hombres más cercanos a Dios que han existido en la historia de la humanidad. Desde joven, Lot conocía quién era Dios, sabía de las promesas, sabía de la fe que Abraham tenía. No era un extraño a las cosas de Dios, era alguien que había crecido rodeado de esa presencia. Después de la muerte del padre de Lot, Abraham lo tomó bajo su cuidado. Génesis 12 nos dice que cuando Abraham salió de su tierra para obedecer a Dios, Lot se fue con él. Viajaron juntos a Canaán, bajaron a Egipto, y cuando regresaron, ambos habían prosperado tanto que la tierra ya no alcanzaba para los dos. Sus pastores comenzaron a pelear entre sí. Y fue entonces cuando Abraham, con una generosidad enorme, le dijo a Lot: escoge tú primero lo que tú quieras, yo me quedo con lo que quede. Eso fue un acto de humildad impresionante de parte de Abraham. Lot era el sobrino, el más joven, el que debería haber cedido. Pero Abraham no se aferró a sus derechos, le dio a Lot la primera elección. Y Lot miró. Génesis 13:10 dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda bien regada. Era como el jardín del Señor, dice el texto. Era hermosa, fértil, prometedora. Y Lot eligió esa llanura, eligió irse hacia el oriente. Y el versículo 12 dice algo muy importante. Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Noten la progresión. No entró a Sodoma de golpe, fue acercándose. Primero acampó cerca, luego fue poniéndose más y más próximo a la ciudad. Y el texto ya nos advierte algo desde ese momento. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores ante el Señor en gran manera, dice Génesis 13:13. Lot lo sabía, o al menos debería haberlo sabido. Pero la tierra era hermosa, el agua abundaba, el negocio prosperaba. Y a veces, cuando algo parece bueno por fuera, uno se convence de que puede vivir cerca del peligro sin que el peligro lo afecte. Pasaron los años, y la siguiente vez que vemos a Lot en la Biblia, ya no está acampando cerca de Sodoma, ya está viviendo dentro de la ciudad. Génesis 14:12 dice que cuando 4 reyes atacaron la región y tomaron prisioneros, Lot estaba en Sodoma. Vivía ahí, ya era parte del lugar. Abraham tuvo que ir a rescatarlo con un ejército improvisado de 318 hombres entrenados en su casa. Derrotó a los reyes, recuperó a Lot, lo trajo de vuelta. Una historia increíble que muchos pasan por alto. ¿Y qué hizo Lot después de eso? Volvió a Sodoma. Eso ya nos dice algo sobre el estado del corazón de este hombre. Y si Lot era así, ¿cómo sería su esposa? ¿Cómo sería el hogar que habían construido en esa ciudad? Génesis 19 nos abre la puerta de ese hogar en la noche más dramática de la historia de Sodoma. 2 ángeles llegaron a la ciudad al atardecer. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad.
que era el lugar donde se sentaban los líderes, los jueces, los hombres de influencia. Eso significa que Lot no era un extraño en Sodoma. Era alguien respetado, alguien con posición, alguien que había echado raíces profundas en ese lugar. Cuando vio a los visitantes, los invitó a quedarse en su casa. Y esa noche, los hombres de Sodoma rodearon la casa y pidieron que Lot les entregara a los visitantes para hacerles daño. La perversidad de esa ciudad era tan profunda que no tenía ningún límite. Y lo que los hombres de esa ciudad exigían esa noche era una muestra de hasta qué punto habían caído. Los ángeles intervinieron, cegaron a los hombres que estaban afuera, y entonces le dijeron a Lot algo que cambiaría todo. Esta ciudad va a ser destruida. Tienen que salir esta misma noche. Saca a tu familia, a tus hijos, a tus yernos, a todos los que son tuyos. Porque el clamor contra este lugar ha llegado delante del Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo. Aquí viene algo que me parece muy revelador. Lot salió esa noche a hablar con sus yernos, con los hombres que se habían casado con sus hijas, y les dijo lo que los ángeles le habían dicho. Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Génesis 19:14 dice que sus yernos pensaron que Lot estaba bromeando, que estaba de broma. No le creyeron. No tomaron en serio la advertencia, y la razón por la que no le creyeron probablemente tiene que ver con quién era Lot para ellos. Si un hombre vive años en una ciudad pervertida, si participa de su sistema, si prospera bajo sus reglas, si se sienta a las puertas de esa ciudad como uno más de sus líderes, ¿por qué sus yernos iban a pensar que en serio estaba hablando de juicio divino? Lo habían visto vivir cómodo ahí durante años. La vida que Lot había construido en Sodoma le había costado credibilidad ante su propia familia. Los yernos no salieron, se quedaron, y la Biblia no vuelve a mencionarlos. El silencio del texto es devastador. Y llegó el amanecer. Los ángeles apuraron a Lot. Génesis 19:15 dice que le dijeron: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero Lot se detuvo. El texto dice que se demoró, y entonces pasó algo hermoso y urgente al mismo tiempo. Los ángeles lo tomaron de la mano, tomaron la mano de su esposa y la de sus 2 hijas, y los sacaron, porque la misericordia del Señor era con ellos. Dios, en su misericordia, los sacó físicamente. No esperó a que ellos tuvieran el impulso suficiente. Los tomó de la mano y los llevó hacia afuera. Y una vez fuera, la instrucción fue clara. Escapen por sus vidas, no miren atrás, no se detengan en ningún lugar de la llanura, escapen al monte, no sea que sean destruidos. Corrieron, y aquí llegamos al momento que cambia todo. Génesis 19:26 es uno de los versículos más cortos y más pesados de toda la Biblia. Dice solo esto: pero la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Una línea, sin diálogo previo, sin descripción de lo que pensaba, sin explicación de por qué lo hizo, solo el hecho. Miró atrás y se convirtió en sal. La pregunta que todo el mundo se hace es obvia: ¿por qué? Y la respuesta más común es la más simple: fue curiosidad. Quería ver qué estaba pasando, quería ver el fuego cayendo. Era humano, era natural, fue un error del momento. Pero si eso fuera todo, si fuera solo un descuido, Jesús no habría usado esta historia como advertencia directa para sus discípulos siglos después. Jesús no tomó este momento como un ejemplo de distracción. Lo tomó como un ejemplo de algo mucho más serio. Lucas 17 es el capítulo donde Jesús habla de los días del Hijo del Hombre, que son los tiempos del fin. Y en ese contexto, Jesús dice algo que debería hacernos detener. Acuérdense de la mujer de Lot, dice en Lucas 17:32. 5 palabras en español, 3 en el griego original. Una advertencia directa. Pero para entender qué nos está advirtiendo Jesús exactamente, hay que ver todo lo que dice en ese capítulo, porque en Lucas 17 Jesús está describiendo cómo va a ser el tiempo antes de su regreso. Y dice que va a ser como en los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba, todo seguía normal, y el diluvio los arrastró a todos. Y también dice que va a ser como en los días de Lot, cuando la gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba, edificaba, y el fuego cayó sobre Sodoma y los destruyó a todos. El patrón es el mismo en los 2 casos. Vida normal, sin prestar atención, sin urgencia, sin sentido de lo que está por venir. Y en ese contexto, Jesús da sus instrucciones. El que esté en el tejado, que no baje a sacar sus cosas. El que esté en el campo,
que no vuelva atrás. Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la pierda la salvará. Y entonces, acuérdense de la mujer de Lot. El llamado de Jesús en ese pasaje no es a tener cuidado de no mirar por curiosidad. Es un llamado a no aferrarse a lo que se va a destruir. Es un llamado a no volver el corazón hacia lo que Dios ya ha declarado que terminó. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué la mujer de Lot miró atrás? La pregunta real es, ¿qué había en Sodoma que ella no podía dejar ir? Y para responder eso, necesitamos pensar en lo que ella dejaba atrás. Dejaba su casa. Probablemente una casa grande, construida con años de trabajo y prosperidad. Lot había llegado a Sodoma siendo ya un hombre rico, con ganado, con siervos, con recursos. Y en años de vivir en esa ciudad, con posición y con negocios, la familia habría crecido en riqueza. Esa casa no era cualquier cosa, era el resultado de años de esfuerzo. Dejaba sus posesiones, todo lo que había acumulado. Muebles, ropa, joyas, dinero, herramientas, todo lo material que representaba su vida construida. Dejaba a sus yernos, los hombres que se habían casado con sus hijas y que habían elegido quedarse. Puede que sus hijas también quisieran quedarse y que los ángeles las hayan llevado a la fuerza junto con Lot y su esposa. El texto dice que los ángeles tomaron la mano de Lot, de su esposa y de sus 2 hijas. No dice que ellas salieron por su propia voluntad. Y dejaba a sus vecinos, a sus amigos, a la comunidad entera que había construido durante años de vivir en ese lugar. No era poca cosa lo que esta mujer estaba dejando atrás. Era todo. Era su mundo entero. Hay algo que los rabinos judíos han discutido durante siglos sobre este pasaje y que vale la pena considerar. Algunos de ellos han dicho que la esposa de Lot no miró atrás por curiosidad. Miró atrás porque no podía creer que Dios fuera a destruir todo eso. Porque en su corazón, ese lugar todavía tenía valor, todavía era su hogar. Hay otros que van más lejos y dicen que ella miró atrás porque extrañaba la vida que tenía ahí, que en ese momento de huida, el corazón no se fue con el cuerpo. El cuerpo corría hacia adelante, pero el corazón seguía en Sodoma. Y eso, creo yo, es lo más cercano a la verdad. Porque la Biblia nos enseña consistentemente que el problema del ser humano no es solo lo que hace, sino dónde está su corazón. Jesús lo dijo de manera directa en Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si el tesoro de esta mujer estaba en Sodoma, si todo lo que ella valoraba, todo lo que la hacía sentir segura, todo lo que era su identidad estaba en esa ciudad, entonces su corazón nunca salió realmente. Y cuando el corazón no sale, el cuerpo quiere volver. Hay una imagen en el Nuevo Testamento que ilumina esto de una manera muy poderosa. En Filipenses 3, el apóstol Pablo describe 2 tipos de personas. Por un lado, están los que tienen su ciudadanía en el cielo, los que esperan al Señor con sus vidas orientadas hacia adelante. Y por el otro lado, describe a los que son enemigos de la cruz de Cristo y dice de ellos algo específico. Su Dios es el vientre, su gloria está en su vergüenza y solo piensan en las cosas de la tierra. Solo piensan en las cosas de la tierra. Esa es la descripción de alguien cuyo corazón está en el lugar equivocado. Alguien que profesa conocer a Dios, pero que en realidad su valor, su seguridad, su identidad están anclados en las cosas de este mundo. Y eso es exactamente lo que vemos en la esposa de Lot. No era una pagana, no era una enemiga de Dios. Era la mujer de un hombre que conocía a Dios desde joven, que vivía en la misma casa que los ángeles que le habían salvado la vida esa noche. No era alguien ajeno a la fe, era alguien que había sido rescatada, literalmente tomada de la mano y sacada del peligro por la misericordia de Dios. Y aún así, su corazón volvió a mirar. El juicio que cayó sobre ella es algo que a mucha gente le resulta difícil de entender. ¿No es una respuesta demasiado severa por mirar una vez hacia atrás? Para responder eso, hay que entender lo que ese momento representaba. Ella no estaba siendo juzgada por un segundo de distracción. Estaba siendo juzgada, o mejor dicho, estaba sufriendo las consecuencias de un corazón que eligió quedarse en lo que Dios había declarado muerto. Un corazón que no pudo soltar. Un corazón que en el momento decisivo dijo, todavía quiero eso, y hay algo simbólico profundo en que se convirtiera en sal. La sal en la Biblia tiene múltiples significados. Por un lado, preserva. Por el otro, cuando cae en exceso sobre la tierra, la destruye, la hace estéril, la deja sin vida. En el mundo antiguo, salar la tierra de una ciudad
era una señal de maldición, de que ese lugar no volvería a producir vida jamás. Hay registros históricos de ciudades conquistadas a las que se les echaba sal encima como señal de destrucción permanente. Y esta mujer, al convertirse en sal, quedó permanentemente donde estaba su corazón, entre la salvación que Dios ofrecía y el mundo que no pudo soltar, detenida, paralizada, sin vida, a mitad del camino. Esa imagen es devastadora. No llegó a la destrucción, pero tampoco llegó a la salvación. Quedó fija en el punto exacto donde el corazón dijo, no puedo seguir. Hay un principio en la Biblia que aparece una y otra vez y que creo que es la clave para entender esta historia. Cuando Dios llama a alguien a salir, el llamado no es solo geográfico, no es solo, mueve tu cuerpo de aquí para allá. El llamado es total, mueve tu cuerpo, tu mente, tus afectos, tu corazón, tu identidad, todo lo que eres, en la dirección que yo te estoy señalando. Abraham lo entendió. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, Abraham salió. Génesis 12:4 dice simplemente, y se fue Abraham. No hubo negociación, no hubo mirada hacia atrás, no hubo estatua de sal, porque el corazón de Abraham se fue junto con sus pies. Pedro lo entendió también. Cuando Jesús lo llamó dejando las redes, Mateo 4:20, dice que inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. No miraron atrás. El llamado de Dios siempre es hacia adelante. Siempre es hacia algo nuevo, algo mejor, algo que todavía no se ve completamente, pero que se alcanza por fe. Y el problema de mirar atrás no es el acto físico de voltear la cabeza. El problema es lo que ese giro revela sobre el estado del corazón. Volvamos ahora a la instrucción que los ángeles dieron. No miren atrás, no se detengan en ningún lugar de la llanura, escapen al monte. Hay 3 partes en esa instrucción. No mirar atrás, no detenerse, y ir específicamente al monte. La instrucción era completa. No era solo evitar voltear la cabeza, era avanzar con todo, sin paradas, sin dudas, hacia el lugar señalado. Lot mismo falló en parte de esa instrucción. Cuando los ángeles dijeron escapa al monte, Lot negoció. Le dijo al ángel, no, por favor, hay una ciudad pequeña cerca, déjame ir ahí, no llegues al monte que me alcanzará el mal y moriré. Y el ángel le permitió ir a esa ciudad pequeña que se llamó Zoar. Lot no obedeció completamente. Y el texto nos dice que después de todo lo que pasó, Lot salió de Zoar porque tenía miedo y terminó viviendo en una cueva en el monte, exactamente donde los ángeles le habían dicho que fuera desde el principio. La desobediencia parcial casi siempre lleva al mismo destino que la obediencia completa, pero de una manera más larga, más dolorosa y con más pérdidas en el camino. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas no notan cuando leen esta historia. La Biblia dice en Génesis 19:29 que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y de en medio de la destrucción sacó a Lot. Se acordó de Abraham. No dice que Dios sacó a Lot por los méritos de Lot. Lo sacó porque se acordó de Abraham. La intercesión de Abraham, la relación de Abraham con Dios, extendió misericordia sobre Lot de una manera que Lot por sí mismo no habría podido generar. Eso es algo que vale la pena detenerse a pensar. En Génesis 18, cuando los ángeles le anunciaron a Abraham lo que iba a pasar con Sodoma, Abraham hizo algo extraordinario. Se acercó a Dios y comenzó a negociar. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás? No. Si hay 45, no. Si hay 40, no. 30, no. 20, no. 10, no. Abraham intercedió hasta llegar a 10, y Dios le prometió que si había 10 justos en Sodoma, no la destruiría. No había 10. Pero la intercesión de Abraham hizo que Lot fuera rescatado. La misericordia se extendió sobre Lot, no por lo que Lot era, sino por lo que Abraham era. Eso es un retrato del Evangelio. Somos rescatados no por nuestros propios méritos, sino por la intercesión de uno que está más cerca de Dios que nosotros. Alguien que fue más allá del rescate físico y pagó el precio máximo para sacarnos no solo de una ciudad, sino del destino eterno de la destrucción. Pero volvamos a la esposa de Lot. ¿Ella sabía todo esto? ¿Entendía la gravedad de lo que estaba viviendo? Probablemente sí. Los ángeles habían estado en su casa. Ella había visto lo que pasó esa noche cuando los hombres de la ciudad rodearon su casa. Había visto cómo los ángeles cegaron a esos hombres. Había escuchado el anuncio, la ciudad va a ser destruida.
No era ignorancia lo que la hizo voltear, era apego. Y el apego es una de las fuerzas más poderosas que existen en el corazón humano. No es racional, no responde siempre a la lógica. Puedes saber que algo es malo para ti, puedes saber que Dios te está llamando a soltarlo, puedes haber visto señales claras, haber escuchado la advertencia, haber sentido el impulso del cielo diciéndote, suelta eso, avanza, no te detengas. Y aún así, el corazón se aferra. ¿Por qué? Porque lo que se deja atrás era conocido, era familiar, era lo que definía quién eras. Y lo que hay adelante, por más que Dios lo haya prometido, todavía no se ve. Todavía no tiene forma concreta, todavía requiere fe para ser alcanzado. Y hay momentos en que la fe es el único combustible que tenemos para seguir avanzando, porque el pasado se ve, se toca, se recuerda. El futuro que Dios promete solo se puede alcanzar creyendo. Hebreos 11 es el capítulo que la Biblia dedica a hablar de los héroes de la fe. Y hay algo interesante en cómo habla de Abraham en ese capítulo. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba. Esa es la definición práctica de avanzar en fe. No saber exactamente el destino, no tener el mapa completo, no conocer todos los detalles del plan. Pero salir de todas formas, porque la voz que llama es más confiable que el lugar que se deja. Abraham salió sin saber a dónde iba. La esposa de Lot salió, pero su corazón no avanzó hacia lo desconocido. Su corazón se aferró a lo conocido. Y esa diferencia aparentemente pequeña entre el cuerpo que camina y el corazón que se queda, fue la diferencia entre la vida y quedarse convertida en sal. Quiero hablar ahora de cómo esta historia conecta con algo que Jesús enseñó en una parábola muy conocida. En Lucas 15, Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, un hijo que le pide al padre su herencia, se va a un país lejano, lo gasta todo, termina alimentando cerdos y pasando hambre. Y en el momento más bajo de su vida, el texto dice algo hermoso. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Volviendo en sí, hay un momento en que el hijo pródigo deja de mirar atrás con nostalgia y comienza a mirar hacia el padre con esperanza. Y en ese momento, todo cambia. La esposa de Lot tuvo el movimiento inverso. Iba en la dirección correcta, hacia la salvación, hacia la vida. Pero su corazón se quedó mirando hacia atrás, hacia lo que había quedado atrás. El hijo pródigo encontró la vida cuando dejó de mirar al pasado y volvió hacia su padre. La esposa de Lot perdió la vida cuando en lugar de seguir mirando hacia adelante, volteó hacia lo que había quedado atrás. Los dos movimientos, en direcciones opuestas, con resultados completamente opuestos. Hay algo que me parece muy importante decir en este punto. Esta historia no es un llamado al desapego emocional total. No es un llamado a no sentir nada por las personas que amamos, por los lugares que hemos habitado, por las comunidades que hemos construido. Dios no nos pide que seamos piedras. Nos pide que nuestro corazón esté orientado hacia Él por encima de todas las demás cosas. Jesús mismo lloró. Lloró cuando Lázaro murió. Lloró cuando miró a Jerusalén y supo lo que le iba a pasar. La Biblia no describe a Dios como alguien que no siente. Lo describe como alguien que siente profundamente y que invita a sus hijos a sentir también. Pero hay una diferencia entre sentir y aferrarse, entre amar algo y no poder soltarlo, entre reconocer el valor de lo que fue y dejarse paralizar por ello. La esposa de Lot no fue juzgada por haber amado Sodoma, fue juzgada, mejor dicho, sufrió las consecuencias de no poder soltar Sodoma cuando Dios le estaba dando la oportunidad de salir hacia algo diferente. Hay una frase que Jesús dijo en Lucas 9:62 que me viene a la mente en este punto. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado es una imagen de trabajo, de avance, de compromiso activo. Quien ara tiene que ir hacia adelante. Si miras hacia atrás mientras aras, el surco se tuerce. La línea no queda recta. El trabajo no sale bien. Jesús está diciendo que la vida del reino requiere una orientación constante hacia adelante, hacia Él, hacia lo que Él tiene preparado. No mirando con nostalgia hacia lo que dejamos atrás, no con el corazón anclado en el pasado, sino con todo el ser apuntando hacia el futuro que Él ha prometido.
Y la esposa de Lot es el ejemplo de lo que pasa cuando esa orientación se rompe, cuando el corazón no puede sostener ese avance. Déjame plantear ahora una pregunta que creo que es la más importante de todo este video. ¿Hay algo en tu vida que Dios te ha estado pidiendo que sueltes y tú no has podido? No estoy hablando necesariamente de algo malo en sí mismo. La tierra que Lot eligió no era mala en sí misma. El agua abundaba. La tierra era fértil. La riqueza que habían construido no era pecaminosa por sí sola. El problema no era lo que tenían. El problema era dónde estaba el corazón de ellos en relación a lo que tenían. Hay una relación que sabes que no te está llevando hacia adelante, pero el corazón no puede soltar. Hay un estilo de vida, una comodidad, una seguridad que se construyó en el lugar equivocado y Dios te ha estado diciendo, necesito que salgas de ahí, necesito que avances y tú sigues mirando hacia atrás. Hay un sueño pasado, una versión de ti mismo que quedó atrás, a la que sigues volviendo con nostalgia en lugar de avanzar hacia lo que Dios tiene adelante. La esposa de Lot no es solo un personaje de una historia antigua, es el espejo en el que todos podemos vernos si somos honestos. Todos hemos tenido momentos en los que Dios señalaba hacia adelante y nuestro corazón quería quedarse. Volvamos al momento exacto de la historia. El fuego está cayendo, la destrucción es total. Los ángeles ya los han sacado de la ciudad, ya están corriendo. Y en ese momento, la esposa de Lot mira hacia atrás. Génesis 19:26 no nos dice cuánto tiempo llevaban corriendo. No nos dice si ya podían ver el fuego claramente o si solo escuchaban el ruido detrás de ellos. No nos dice si fue un segundo de mirada o si se quedó parada mirando. Solo nos dice que miró atrás y se convirtió en sal. La consecuencia fue inmediata. No hubo segunda oportunidad en ese momento específico. No hubo un ángel que apareciera y dijera, voltea de nuevo hacia adelante y se te perdonará. El momento tenía una urgencia absoluta y el giro del corazón en ese instante tuvo consecuencias permanentes. Hay decisiones que tienen ese peso, momentos en que la ventana de oportunidad es real pero no infinita, momentos en que Dios ofrece una salida, un camino, una puerta, y esa puerta tiene un tiempo. No estoy diciendo esto para generar miedo, lo digo porque la Biblia lo dice y la historia de la esposa de Lot lo muestra de la manera más visual posible. Hay momentos en la vida que exigen una respuesta completa, no a medias, no con reservas, no con el cuerpo yendo hacia adelante y el corazón mirando hacia atrás, una respuesta total. Lot y sus 2 hijas llegaron a Zoar, sobrevivieron, pero perdieron a la mujer de la familia, perdieron a los yernos, perdieron todo lo que habían construido materialmente. Llegaron con lo que traían puesto y con sus vidas. Y la historia de Lot después de eso es triste, porque aunque escapó físicamente de Sodoma, Sodoma no había salido completamente de él. En la cueva donde terminó viviendo ocurrieron cosas que la Biblia registra sin esconder, cosas que muestran lo que años de vivir en Sodoma había hecho a su familia. El daño que ese ambiente había causado en el corazón y la mente de sus hijas no desapareció solo porque la ciudad fue destruida. Eso también es una lección importante. Puedes salir de un lugar, pero si el lugar no sale de ti, lo que viviste ahí sigue dando fruto aunque el lugar ya no exista. La obra de transformación que Dios hace no es solo geográfica, es interior, es del corazón. Y esa obra requiere tiempo, requiere voluntad y requiere una orientación constante hacia Él en lugar de hacia lo que quedó atrás. Jesús dijo en Lucas 17:33, algo que resume todo esto de una manera perfecta. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Es una paradoja, pero tiene sentido a la luz de todo lo que hemos visto. La esposa de Lot trató de conservar su vida, su mundo, su identidad, todo lo que Sodoma representaba para ella. Y al hacerlo, lo perdió todo, incluyendo su propia vida. Lot y sus hijas soltaron todo, aunque con dificultad, aunque con demora, y llegaron. No llegaron bien, no llegaron intactos, llegaron con heridas, con pérdidas, con el peso de lo que habían vivido, pero llegaron. Hay algo en esa imagen que me parece muy real y muy honesta. Dios no promete que el proceso de soltar sea fácil. No promete que no va a doler. No promete que vas a llegar al otro lado sin marcas. Pero promete que si avanzas, si no te quedas convertido en sal a mitad del camino, hay un destino, hay una llegada, hay una vida del otro lado de lo que estás dejando atrás. Ahora quiero hablar de algo que está directamente relacionado con lo que Jesús dijo sobre esta historia.
en el contexto de los tiempos del fin. En Lucas 17, cuando Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot, lo dice en el contexto de una advertencia sobre el tiempo de su regreso. Y lo que está describiendo es una situación en la que las personas van a tener que tomar decisiones rápidas, totales, sin mirar atrás. Va a haber dos personas juntas, dice Jesús, y uno será tomado y el otro dejado. Dos moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y en ese contexto de urgencia, de decisiones definitivas, de momentos que no admiten duplicidad de corazón, Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot, no se queden a mitad del camino, no tengan el cuerpo yendo en una dirección y el corazón en otra. No estén corriendo hacia la vida mientras el corazón mira hacia lo que se destruye. La advertencia de Jesús a sus discípulos, a nosotros, es que habrá un momento como el de Lot. Un momento de urgencia, de salida definitiva, de llamado claro. Y en ese momento, el estado del corazón va a importar más que cualquier otra cosa. ¿Qué le pasa a una persona que en ese momento, en vez de tener su corazón orientado hacia Dios, tiene su corazón todavía anclado en las cosas de esta tierra? La imagen que Jesús da es la de la esposa de Lot, una persona que pudo haber llegado, que fue rescatada, que tuvo los ángeles tomándola de la mano, que recibió la misericordia de Dios en la forma más directa posible, y que a pesar de todo eso, en el momento decisivo, el corazón no pudo soltar lo que quedaba atrás. No es una imagen de alguien que nunca conoció a Dios, es una imagen de alguien que estaba cerca de la salvación, pero cuyo corazón estaba en otro lugar. Y eso, creo yo, es lo que hace que la advertencia de Jesús sea tan seria y tan personal. No está hablando de los que están completamente lejos de Dios. Está hablando de los que están cerca, de los que han escuchado el llamado, de los que han visto la mano de Dios en sus vidas, de los que conocen la verdad y que aún así tienen el corazón partido entre dos lealtades. La Biblia habla de esa condición en varias partes. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Doble ánimo, dos mentes, un corazón dividido. Es la descripción exacta de alguien que quiere a Dios, pero también quiere Sodoma. Que quiere la salvación, pero también quiere las comodidades que hay que dejar atrás para llegar a ella. Que avanza con los pies, pero mira hacia atrás con los ojos. Santiago dice que esa persona es como una ola del mar que el viento lleva de un lado para otro. No tiene estabilidad, no tiene dirección constante, va y viene según el impulso del momento. Y en el momento en que se necesita una decisión total, ese corazón dividido no tiene la fuerza para darla. Hay una buena noticia en todo esto. La historia de la esposa de Lot es una advertencia, pero la gracia de Dios es que esa advertencia llega antes de que sea tarde. El hecho de que estés escuchando esto hoy, de que la historia todavía esté en la Biblia, de que Jesús mismo la haya usado como advertencia, es evidencia de que Dios quiere que lleguemos, que no quiere que quedemos convertidos en sal a mitad del camino. Pedro lo dice claramente en su segunda carta, en su 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que perezcas, no quiere que te quedes paralizado mirando hacia lo que ya no tiene futuro. Quiere que llegues, quiere que avances, quiere que el corazón se oriente completamente hacia Él. Y la puerta sigue abierta. El profeta Isaías recibió de Dios unas palabras que creo que son el mensaje más directo que puede existir para alguien que está mirando hacia atrás en este momento. En Isaías 43:18 y 19, Dios dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas de antaño. He aquí que yo hago algo nuevo, ya está aconteciendo, ¿no lo perciben? Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la sequía. No recuerden las cosas anteriores. Eso no significa olvidar lo que Dios hizo en el pasado. En el contexto de ese pasaje, Dios les está diciendo a los israelitas que no se queden anclados en el éxodo del pasado, porque Él va a hacer algo nuevo, algo mayor, algo que requiere que los ojos estén mirando hacia adelante para poder verlo. El llamado de Dios siempre apunta hacia adelante, hacia lo que Él está haciendo ahora, hacia lo que Él tiene preparado. Y para poder ver eso, para poder caminar en eso, para poder llegar ahí, los ojos no pueden estar mirando hacia atrás. Volvamos una última vez a Génesis 19 para ver la imagen completa. Lot y sus dos hijas llegaron a Zoar cuando salía el sol. Y Dios
Hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, y a todos los habitantes de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Pero la mujer de Lot miró atrás, y se volvió estatua de sal. Y cuando Abraham se levantó por la mañana, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham, de lejos, miraba el resultado de lo que había sido destruido. Lot, de cerca, sobrevivía con lo que quedaba. La esposa de Lot, a mitad del camino, quedó convertida en sal. 3 personas, 3 posturas del corazón, 3 resultados completamente diferentes frente al mismo evento. La pregunta final es simple. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Está mirando hacia adelante, hacia lo que Dios tiene, hacia la vida que Él promete, aunque todavía no la veas completamente? ¿O está mirando hacia atrás, hacia lo que quedó, hacia lo que fue, hacia lo que quizás debería soltarse pero no ha podido? No hay respuesta de vergüenza en esa pregunta. La esposa de Lot no era un monstruo, era alguien como tú y como yo. Alguien que amaba lo que había construido, alguien que sentía el peso de lo que dejaba. Alguien que en el momento más crítico de su vida, el corazón reveló dónde estaba su verdadero hogar. La diferencia entre ella y Abraham no estaba en quién tenía más información sobre Dios. Estaba en quién había puesto a Dios por encima de todo lo demás en el corazón. Abraham pudo salir sin saber a dónde iba, porque sabía en quién confiaba. La esposa de Lot sabía perfectamente de dónde venía, pero no tenía la confianza suficiente en lo que había adelante para dejar ir completamente lo que había atrás. Y esa confianza, esa capacidad de avanzar sin mirar atrás, no se construye en el momento de la crisis. Se construye en los días normales, en las decisiones cotidianas, en el hábito diario de orientar el corazón hacia Dios. Cada vez que elegimos honrar a Dios cuando nadie nos obliga. Cada vez que soltamos algo que Él nos pide que soltemos, aunque cueste. Cada vez que elegimos su voz sobre la comodidad de lo conocido. Estamos construyendo un corazón que en el momento decisivo va a ser capaz de correr sin mirar atrás. O al contrario, cada vez que posponemos la obediencia, cada vez que nos acomodamos en el lugar equivocado por las razones correctas, cada vez que el corazón dice sí a Dios, pero los pies no se mueven. Estamos construyendo el corazón de alguien que en el momento crucial no va a tener la fuerza interior para no voltear. Las decisiones pequeñas de cada día son el entrenamiento para las decisiones grandes que vienen. La Biblia termina de registrar la historia de Lot de una manera sobria, no dramática, solo con la información de lo que pasó después. Y en ese después vemos a un hombre quebrantado, viviendo en una cueva, con las consecuencias de años de decisiones equivocadas, tratando de seguir adelante. Sobrevivió, pero no prosperó de la manera que podría haberlo hecho. No es la historia de alguien que fue destruido junto con Sodoma, pero tampoco es la historia de alguien que llegó a la plenitud de lo que Dios tenía para él. Es la historia de alguien que salió a tiempo, por gracia, pero que cargó con el peso de lo que su corazón no pudo soltar a tiempo. Y eso, en sí mismo, es una advertencia adicional. No solo para los que se quedan convertidos en sal, sino también para los que llegan, pero llegan con heridas que podrían haberse evitado si el corazón hubiera estado completamente disponible para Dios desde el principio. Hay un versículo en Proverbios 4:23 que lleva años siendo una de las instrucciones más prácticas y más profundas de toda la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. No descuides lo que está pasando ahí adentro. No ignores las señales que te dice hacia dónde están apuntando tus afectos. No esperes a la crisis para descubrir que el corazón estaba en el lugar equivocado. La vida mana del corazón. La dirección de la vida mana del corazón. Y si el corazón está mirando hacia Sodoma, aunque los pies estén corriendo hacia el monte, tarde o temprano, el cuerpo va a voltear. Así que terminamos donde empezamos. El cielo se partió en 2. El fuego cayó y una familia corrió. 3 de ellos llegaron. Una se quedó a mitad del camino. Y la diferencia no estaba en las piernas, estaba en el corazón. Acuérdense de la mujer de Lot, no como un juicio sobre ella, sino como una invitación para nosotros. Una invitación a revisar hoy, antes de la crisis, antes del momento en que ya no haya tiempo, dónde está realmente el corazón. A soltar lo que necesita soltarse, a avanzar hacia lo que Dios ha preparado adelante. A correr sin mirar atrás, porque lo que hay adelante es mucho mayor que todo lo que queda atrás, y vale la pena llegar.